still pulling victims out of the earthquake rubble. ¿Por qué los animales comenzaron a huir antes de que Jerusalén entrara en crisis? Algo empezó a ocurrir en Jerusalén antes de que apareciera en los titulares. No comenzó con discursos. No comenzó con sirenas. No comenzó con anuncios oficiales. Comenzó debajo de la ciudad. Ratas saliendo en números inusuales de túneles antiguos, serpientes abandonando grietas donde habían permanecido durante años, ranas emergiendo en masas fuera de todo patrón normal. Y eso llamó la atención de muchos, porque los animales reaccionan antes de que los humanos comprendan. Perciben cambios invisibles. Detectan lo que todavía no tiene explicación pública. Por eso, cuando múltiples especies se mueven al mismo tiempo, la pregunta deja de ser pequeña. Se vuelve inquietante. Mientras algunos hablan de fenómeno natural, otros recuerdan antiguas advertencias bíblicas donde señales semejantes precedieron tiempos de juicio y conmoción. En este estudio vas a descubrir qué está ocurriendo en Jerusalén, por qué tantos están alarmados y si estas señales podrían estar apuntando a algo mucho mayor. Quédate hasta el final, porque cuando Jerusalén empieza a temblar, el mundo entero debería prestar atención. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete y comenta «Dios ten misericordia». A ese movimiento animal se sumó algo más inusual. Los ciclos de la naturaleza parecían haberse acelerado. Las cigarras, cuya aparición normalmente marca la llegada del calor intenso del verano, comenzaron su zumbido rítmico con meses de anticipación. Su canto, que durante generaciones había servido como reloj biológico para los residentes de la región, llegó demasiado pronto, como si el calendario interior de esos insectos hubiera recibido una señal que los seres humanos todavía no podían percibir. La pregunta que eso planteaba no era entomológica, era más fundamental. ¿Qué fue lo que cambió en el ambiente para que los ciclos que permanecieron estables durante generaciones comenzaran a alterarse de esta manera? Más cerca de los hogares humanos, la intensidad de las señales aumentó. Perros y gatos, que normalmente distinguen perfectamente entre los sonidos amenazantes y los que no lo son, comenzaron a comportarse de maneras que sus dueños no reconocían. Ladraban a espacios vacíos, temblaban sin causa visible, buscaban rincones oscuros y se resistían a salir de ellos. Algunos mostraban los mismos signos de pánico que producen los disparos o las explosiones, pero sin que ninguno de esos sonidos se hubiera producido. Lo que los dueños no sabían en ese momento era que entre 6 y 20 horas después, fragmentos de misiles caerían sobre la ciudad. La conexión entre el comportamiento animal y el evento posterior no fue inmediata, pero cuando quedó establecida, cambió el carácter de los reportes, porque los animales no especulan sobre el futuro. Responden al presente, y si respondían así, era porque algo en el presente estaba produciendo en ellos una reacción que los seres humanos todavía no podíamos detectar. En las colinas que rodean la ciudad, el ganado mostró señales similares. Durante casi una semana, el comportamiento de los rebaños fue más agitado de lo normal. La producción de leche cayó de manera notable. Los animales que normalmente pastaban en las mismas praderas de siempre comenzaban a alejarse de ellas sin motivo aparente, buscando terreno diferente con una urgencia que los pastores no habían observado antes. En la tradición bíblica, los animales han sido frecuentemente mencionados como testigos de los cambios espirituales que los seres humanos no perciben. No porque los animales entiendan lo que está ocurriendo, sino precisamente porque no lo entienden. Su respuesta es pura, no mediada por la racionalización que en los seres humanos puede suavizar o suprimir la percepción de la amenaza. Lo que hacía que todos estos comportamientos fueran especialmente perturbadores era que precedían al detonante visible. El patrón de las señales animales no coincidía con el momento en que la crisis se hacía visible para los instrumentos humanos, llegaba antes. Y eso significaba que si alguien hubiera prestado atención a tiempo, habría tenido una advertencia que ningún satélite, ningún radar y ningún análisis de inteligencia había producido. La pregunta no era solo por qué los animales reaccionaron de esa manera, era por qué los seres humanos habían aprendido a dejar de mirarlos.
Encima de todo eso, el cielo sobre Jerusalén comenzó a transformarse de maneras que los meteorólogos no podían explicar completamente a partir de los modelos disponibles. Las nubes no se formaban siguiendo los patrones habituales de condensación y movimiento. Tomaban formas que parecían deliberadas, con contornos inusualmente definidos para tratarse de vapor de agua, manteniéndose estructuradas por periodos más largos de lo que las condiciones atmosféricas deberían permitir. El viento que las acompañaba no llegó suavemente. Irrumpió en los estrechos callejones del mercado con una fuerza que hizo volar los toldos y dispersó los objetos que los comerciantes habían dejado en las mesas. Las mismas calles que llevaban siglos siendo usadas y que los residentes conocían en todos sus ángulos se sintieron diferentes bajo ese viento, como si algo hubiera cambiado en la manera en que el aire se movía a través de ellas. Lo que acompañó al viento fue más desconcertante que el viento mismo. Relámpagos que no venían acompañados de lluvia. Descargas eléctricas que iluminaban el cielo en patrones erráticos, repetitivos, sin el ciclo de alivio que normalmente sigue a la tormenta. El cielo se encendía y se oscurecía sin que la temperatura bajara ni el polvo se asentara. Y más allá de la ciudad, en el desierto de Judea, donde los tornados son prácticamente desconocidos, comenzaron a formarse vórtices de polvo que giraban hacia arriba con una energía que no correspondía a las condiciones de viento registradas. No eran fenómenos que pudieran atribuirse a un solo frente meteorológico inusual. Eran múltiples anomalías ocurriendo dentro de la misma ventana de tiempo, en el mismo lugar, desafiando simultáneamente varias de las regularidades que los modelos climáticos habían establecido para esa región. Las escrituras describen al cielo como un reino de encuentro divino, un espacio donde lo oculto puede ser revelado y donde lo que parecía lejano puede hacerse cercano. Cuando el libro del Apocalipsis y los profetas del Antiguo Testamento hablan de los cielos siendo sacudidos, no describen simplemente un evento climático catastrófico. Describen un momento en que los velos entre lo visible y lo invisible se adelgazan, en que algo que normalmente permanece fuera del alcance de la percepción humana ordinaria se acerca lo suficiente para ser reconocido. Y cuando el cielo sobre la ciudad más cargada de historia profética del mundo comienza a comportarse de maneras que desafían las categorías disponibles, la pregunta de si eso tiene un significado más profundo que el meteorológico no es irracional. Es la pregunta que la misma naturaleza de los eventos plantea de manera inevitable. En las llanuras áridas que rodean Jerusalén y en los desiertos que se extienden hacia el sur y el este, el agua llegó donde no debía llegar y llegó de una manera que nadie que conociera esas tierras habría podido anticipar. No fue una lluvia que aumentó gradualmente hasta convertirse en tormenta. Fue como si el cielo hubiera decidido entregar en horas todo lo que normalmente distribuye en años. 100 milímetros, 200, en algunos puntos hasta 500 milímetros de lluvia cayendo dentro de una sola ventana de tiempo. Lugares definidos por su aridez durante siglos, donde los antiguos canales de drenaje tallados en la roca reciben agua quizás una o dos veces por década, se convirtieron en torrentes que barrieron con todo lo que encontraron a su paso. La extensión del fenómeno era tan vasta que resultaba difícil procesarlo como un evento local. Dubái quedó inundada de maneras que ningún sistema de drenaje de la ciudad había sido diseñado para enfrentar. Abu Dhabi vio el agua acumularse en sus avenidas modernas con una velocidad que dejó a los servicios de emergencia desbordados. Omán reportó inundaciones repentinas en regiones donde los mapas de riesgo hídrico no indicaban peligro. La misma región que durante siglos había sido definida por su falta de agua estaba siendo ahogada por un exceso que desafiaba todas las categorías históricas. No había transición. No hubo periodo de saturación gradual del suelo. El desierto fue abrumado de improviso. Las laderas que habían resistido siglos de sol, de erosión, de cambio histórico, capitularon ante el agua en horas. Lo que eso significaba en términos bíblicos no requería elaboración para quienes conocían el texto. El libro de Génesis describe el diluvio no como una lluvia intensa, sino como la apertura de las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos. El libro de Amós habla de un Dios que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra como señal de un mundo que ha perdido su equilibrio. En los textos proféticos, el agua que desborda sus límites habituales no es simplemente meteorología extrema, es lenguaje, es la creación respondiendo a algo que los seres humanos han hecho o dejado de hacer. No porque cada inundación sea un juicio específico, sino porque el patrón de desbordamiento, de límites que fallan, de lo permanente que se revela frágil, corresponde al tipo de imagen que las escrituras usan cuando quieren describir que algo ha cambiado en la estructura profunda de las cosas.
Para los residentes de las colinas de Judea que habían crecido mirando esas piedras como sinónimo de permanencia, la imagen de esas mismas piedras desapareciendo bajo el agua fue algo más que un evento climático. Fue la disolución de una certeza que habían dado por sentada. Las colinas eternas, nombradas así precisamente porque parecían estar más allá del cambio, no ofrecían garantía alguna frente a lo que cayó sobre ellas. Y si esa garantía resultó ilusoria, la pregunta que seguía naturalmente era: ¿cuántas otras certezas de nuestra vida colectiva son igualmente frágiles sin que lo hayamos notado? Mientras el agua descendía de las colinas, otro tipo de colapso ocurría dentro de la propia ciudad. Secciones de calles empedradas de Jerusalén, algunas con mampostería que había soportado el tránsito de peregrinos, conquistadores y residentes durante miles de años, comenzaron a ceder sin aviso. No en un solo lugar, sino en múltiples puntos distribuidos por el casco antiguo, la cinta amarilla de la policía y las barreras de acero temporales marcaban los sitios donde el suelo eterno había cedido inesperadamente. El polvo de la piedra caliza triturada permanecía flotando en el aire como un testigo silencioso de la tensión estructural que había pasado a través de las fundaciones de la ciudad. Lo que hacía que esos colapsos fueran especialmente difíciles de procesar era lo que los acompañaba. Justo en el momento en que la calma superficial había comenzado a regresar a la ciudad, cuando las personas volvían a sus rutinas vespertinas y los callejones recuperaban sus sonidos ordinarios, algo emergió desde debajo del suelo. No una sacudida sísmica con la violencia característica de los terremotos que los instrumentos registran. Fue una vibración diferente, más profunda, más rítmica. Varios testigos la describieron casi con las mismas palabras, como el gemido largo y grave de un cuerno o de una trompeta que viajaba a través de la roca, subiendo desde las raíces de las colinas hasta los pies de quienes caminaban sobre ellas. El sonido no era nuevo para los residentes de una ciudad que convive con el ruido de la guerra. Conocen el rugido de los aviones de combate, el impacto seco de los misiles, el eco de las explosiones. Pero este sonido no era ninguna de esas cosas, no venía de arriba, no tenía el carácter puntual y externo de los ruidos de los conflictos modernos, venía de abajo. Era continuo durante el breve periodo en que ocurrió y desaparecía dejando en las personas que lo habían escuchado una sensación que ninguno de los sonidos familiares de la guerra produce. La sensación de que la tierra misma estaba respondiendo a algo. El profeta Isaías habló de un tiempo en que los fundamentos de la tierra serían sacudidos porque el pacto eterno había sido quebrantado. Describió la tierra desfalleciendo y marchitándose a medida que su propia sustancia comenzara a fallar. Para quienes conocían ese texto y que en esa noche sentían la vibración ascendiendo a través de la piedra milenaria de Jerusalén, la asociación era inevitable. También en ese periodo, trabajadores que excavaban cerca de las fundaciones que estaban siendo inspeccionadas después de los colapsos encontraron algo que no esperaban. Una losa de piedra sepultada profundamente bajo la superficie, oculta durante generaciones, cubierta con símbolos grabados que los investigadores comenzaron a examinar con una mezcla de cautela académica e inquietud genuina. Los grabados no correspondían a ninguna tradición epigráfica local conocida. Su apariencia evocaba escrituras antiguas de un tipo que algunos intérpretes describieron como celestial, no en el sentido poético de la palabra, sino en el sentido técnico, caracteres que no pertenecen a ningún sistema de escritura humano identificado. El contenido que algunos proponían para esas inscripciones apuntaba a la idea de una batalla final, de un conflicto de dimensiones cósmicas que los textos del Apocalipsis llaman el Valle de la Decisión o el Campo de Armagedón. La losa no anunció su presencia, no llegó con instrucciones de interpretación. Simplemente apareció en el momento en que el suelo de Jerusalén estaba cediendo, mientras las colinas se inundaban y los animales huían de lo que no podían nombrar. Su timing era imposible de separar de su contenido, porque las escrituras enseñan que ciertas cosas no son reveladas cuando son creadas, sino cuando el tiempo ha llegado a un punto donde deben ser vistas. El libro de Daniel describe palabras selladas hasta el tiempo del fin. Y lo que el suelo de Jerusalén estaba devolviendo en esos días no era solo material arqueológico, era la pregunta de si el tiempo del fin podría ser este. Hay señales que se anuncian con estruendo, y hay señales que se infiltran en lo ordinario sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que algo cambió. Las que pertenecen a esa segunda categoría son, en muchos casos, las más difíciles de descartar. Porque cuando algo cotidiano y familiar comienza a comportarse de manera levemente diferente, sin que ningún factor externo evidente explique el cambio, el desconcierto que produce es más profundo que el de la catástrofe visible.
La catástrofe tiene su propia lógica, lo levemente desalineado no la tiene. En ciertas zonas del casco antiguo de Jerusalén, los residentes comenzaron a notar algo con las sombras, no en todas partes, no de manera constante, pero con suficiente consistencia como para que las conversaciones entre vecinos empezaran a incluirlo. Las sombras parecían más largas de lo que la posición de la fuente de luz justificaba. No por un margen dramático, no lo suficiente como para activar una alarma, sino lo suficiente para que una persona que conocía bien ese rincón de la ciudad se detuviera a mirar 2 veces. Para algunos, la experiencia era más difícil de describir que la de simplemente ver una sombra incorrecta. Era una sensación de que la sombra tenía una cualidad diferente, más definida, más pesada, como si no fuera solo la ausencia de luz, sino algo con una presencia propia. Las grabaciones de vídeo que circularon en ese periodo mostraban escenas ordinarias, personas caminando, rezando, descansando en los espacios públicos cerca del muro occidental. Pero cuando esas grabaciones eran reproducidas lentamente, las sombras se veían inusualmente precisas, marcadas contra la piedra con una claridad que no se correspondía completamente con las condiciones de iluminación. No había distorsión técnica en las imágenes, no había glitch, solo esa sutileza que los ojos no podían fijar con certeza, pero que tampoco podían ignorar. El Evangelio de Lucas 21:25 habla de señales en los cielos, pero también de signos sobre la tierra. No todas las señales son espectaculares. Algunas simplemente crean en quienes las perciben una conciencia que antes no estaba allí. Una incomodidad sin forma específica. Una pregunta que no tiene respuesta disponible todavía. Luego llegó la oscuridad. No de golpe, sino progresivamente. Primero un parpadeo breve, el tipo de fluctuación eléctrica que una ciudad grande produce varias veces al año sin que nadie le preste atención. Luego otro, más largo, luego varios simultáneamente. No una falla en un solo transformador, sino un apagón que se movía a través de los barrios con la coherencia de una ola, como si algo detrás del sistema eléctrico de la ciudad estuviera perdiendo gradualmente la capacidad de mantener la carga. Los negocios pausaron sus operaciones, las conversaciones en las calles se detuvieron. Las personas levantaron la vista, no con miedo inmediato, sino con esa confusión específica que produce algo que no debería estar fallando y que está fallando. Cuando los sistemas de respaldo también comenzaron a fallar, el carácter de la situación cambió. Lo que había sido inconveniencia se convirtió en algo más difícil de categorizar. Secciones enteras de la ciudad perdieron la iluminación casi simultáneamente. Las pantallas de los teléfonos se convirtieron en la única fuente de luz para miles de personas moviéndose en callejones que sus ancestros habían recorrido con antorchas. Los sistemas de comunicación se volvieron intermitentes. Las señales debilitaron. Y por primera vez, la pregunta que circulaba no era técnica, sino existencial. ¿Hasta dónde va a llegar esto? El libro del Éxodo describe una oscuridad sobre Egipto que no solo bloqueaba la luz, sino que podía ser sentida, una densidad en la ausencia de luz que iba más allá de la simple privación visual. La oscuridad sobre Jerusalén en esas horas no era sobrenatural en ese sentido, pero la sensación que producía en quienes la vivieron tenía algo en común con esa descripción. No era solo la ausencia de electricidad, era la ausencia de la certeza que la electricidad representa, la certeza de que los sistemas que sostienen la vida ordinaria funcionarán cuando se los necesite. Y cuando esa certeza falla, algo en la percepción del mundo cotidiano se altera de una manera que la reparación técnica del sistema no borra completamente. Mientras Jerusalén procesaba esa oscuridad, sobre el río Jordán ocurrió algo que añadió otra capa al conjunto de eventos que estaban acumulándose. Una tormenta se formó rápidamente sobre un tramo estrecho del cielo que domina el río. Las nubes se concentraron con una velocidad anormal, oscureciéndose hasta eliminar casi completamente la luz natural. La carga eléctrica en el aire era palpable, y entonces los relámpagos comenzaron, no dispersos sobre un horizonte amplio como es característico de las tormentas convencionales, concentrados, repetitivos, golpeando dentro del mismo radio una y otra vez con una frecuencia que no correspondía a ningún patrón de tormenta ordinario. Lo que los testigos comenzaron a reportar y lo que las grabaciones de múltiples ángulos parecían confirmar era que cada vez que el relámpago iluminaba el cielo, una figura se hacía visible. No en todos los relámpagos, no claramente en ninguno, pero con suficiente consistencia como para que quienes observaban pudieran describir los mismos elementos centrales. Una forma vertical, alta, que no se movía con las nubes, que no derivaba con el viento, que permanecía fija en el mismo punto mientras todo lo demás a su alrededor se agitaba. No era una silueta completamente definida.
Era más como una presencia que el relámpago revelaba parcialmente antes de que la oscuridad volviera a cubrirla, pero su posición era invariable. Y eso era lo que hacía que la experiencia no pudiera reducirse a una ilusión óptica aleatoria. La aleatoriedad es la ausencia de patrón, y lo que estas figuras mostraban era patrón puro. Los análisis científicos rápidamente ofrecieron explicaciones sobre la capacidad del cerebro humano de construir formas reconocibles en el caos visual de los destellos eléctricos. La pareidolia, la tendencia humana a ver rostros y figuras en patrones abstractos, es un fenómeno bien documentado, pero esas explicaciones presuponen aleatoriedad en lo que se percibe. Lo que las grabaciones mostraban no era aleatorio. La figura no aparecía en lugares distintos cada vez, estaba siempre en el mismo lugar. Y los patrones de los relámpagos, cuando los datos fueron analizados frame a frame, no se dispersaban con la regularidad de una tormenta no dirigida, convergían. Se orientaban hacia el mismo punto central una y otra vez, como si la tormenta tuviera un eje, y ese eje fuera la figura que los testigos describían. El Jordán no es simplemente un río en el sentido geográfico ordinario. Para las tradiciones que nacieron en esas tierras y que se extendieron por el mundo, el Jordán es un umbral. Es el río que Israel cruzó para entrar a la tierra prometida. Es el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús y donde una voz del cielo habló. Es el agua que los peregrinos de todo el mundo tocan con una reverencia que ningún otro cuerpo de agua en el planeta recibe de manera tan universal. Por eso, cuando el color del agua comenzó a cambiar, la reacción no fue solo curiosidad científica, fue algo más profundo. Al principio los reportes llegaron de un solo tramo del río. El agua se veía más oscura de lo habitual. No completamente diferente, no en un tono que provocara alarma inmediata, sino lo suficientemente distinto para que los que conocían bien ese río se detuvieran a mirarlo. Luego los reportes comenzaron a llegar de tramos distintos, separados por kilómetros entre sí. La misma tonalidad, la misma calidad más pesada, la misma sensación de que el agua que fluía no se veía exactamente como el agua del Jordán que esas personas habían visto toda su vida. Los videos que circularon mostraban corrientes que fluían normalmente en todos los aspectos excepto ese. El color era diferente. No rojo brillante, no algo que pudiera ser descrito como inequívocamente anormal, pero suficientemente alterado como para que la comparación con imágenes anteriores fuera inmediata. Y los peces respondieron. En varios tramos del río comenzaron a aparecer más cerca de la superficie que de costumbre, no en números masivos, no en el tipo de mortandad que señalaría una contaminación grave. Solo más visibles, moviéndose con una lentitud que no correspondía a su comportamiento habitual, acercándose a las orillas de maneras que los pescadores que conocían sus patrones describían como inusuales. Los peces, como los animales terrestres que antes habían abandonado sus madrigueras, respondían a algo que los instrumentos humanos no podían medir con precisión. Y su respuesta añadía otra capa de evidencia a la sensación de que algo en el ambiente físico de la región había cambiado de una manera que las explicaciones convencionales no capturaban completamente. El libro del Éxodo describe el Nilo volviéndose sangre como la primera de las plagas sobre Egipto. El Apocalipsis describe las aguas de la tierra cambiando de color como señal de los tiempos finales. Nadie que reportaba el cambio en el Jordán afirmaba que el río se había convertido en sangre, ni que la profecía del Apocalipsis se estaba cumpliendo literalmente. Lo que señalaban era más sutil, que el agua que durante generaciones había mantenido una apariencia constante, que había servido como punto de referencia para la permanencia y la continuidad en esa región, mostraba ahora un cambio que ningún ciclo estacional ordinario explicaba. Y ese cambio, sumado a todo lo demás que estaba ocurriendo en Jerusalén y sus alrededores, no podía simplemente ser catalogado y olvidado. Sobre esa acumulación de eventos terrestres, otros ojos miraban hacia arriba. Desde distintos puntos de la región, videos comenzaron a circular mostrando luces en el cielo nocturno que no correspondían a los patrones de movimiento del tráfico aéreo convencional. No todos los videos mostraban lo mismo. Algunos capturaban luces que se suspendían en el aire más tiempo del que ningún avión conocido podría sostenerse. Otros mostraban cambios de dirección que no seguían las trayectorias que los motores producen. Lo que hacía que estos videos resistieran la descarte inmediata era precisamente su falta de dramatismo. No mostraban naves espaciales definidas ni eventos que pudieran ser descritos como espectaculares. Mostraban luces que se comportaban de manera que parecía ligeramente incorrecta, y esa levedad del desajuste era lo que los hacía persistir en la mente.
Las explicaciones disponibles eran varias: aviones observados bajo condiciones atmosféricas específicas, drones que en ciertas alturas y con ciertos ángulos de visión producen efectos ópticos inusuales, fenómenos de refracción de luz que el cielo nocturno puede producir en condiciones de temperatura y humedad particulares. Ninguna de esas explicaciones era incorrecta como posibilidad. Ninguna era suficiente como certeza para los que habían visto las grabaciones y que reconocían que lo que mostraban no correspondía completamente a ninguna de esas categorías. Y lo que intensificaba la discusión no era el contenido individual de cada video, sino el contexto en que aparecían. Múltiples fenómenos inusuales ocurriendo simultáneamente en la misma región, cada uno con su propia explicación posible, pero todos juntos resistiendo la reducción a coincidencia. El Evangelio de Lucas y el de Mateo mencionan señales en los cielos que precederán al regreso de Cristo. No describen esas señales con la especificidad de un protocolo técnico. Las describen como eventos que provocarán que las personas se detengan y presten atención, que los que tienen ojos para ver reconozcan que algo está cambiando, y eso precisamente era lo que estaba ocurriendo. No porque las luces en el cielo fueran definitivamente lo que los textos proféticos prometían, sino porque producían exactamente el efecto que esos textos describían: detenían a las personas. Las hacían mirar hacia arriba, las hacían conectar lo que veían con preguntas más grandes que las que la física ordinaria puede responder. En un periodo ya saturado de eventos inusuales, las luces en el cielo nocturno no llegaron como evidencia aislada, llegaron como una capa más dentro de un patrón que seguía acumulando capas. Debajo de todos esos eventos físicos, sin embargo, la división más profunda que Jerusalén y toda la nación de Israel enfrentaban no era climática, ni geológica, ni astronómica. Era humana, era política, era la fractura entre dos visiones irreconciliables del tipo de nación que Israel debería ser, representadas de manera tan nítida por dos ciudades que el contraste entre ellas era casi simbólico. Tel Aviv y Jerusalén son las dos ciudades principales de Israel y no podrían ser más diferentes en lo que representan. Tel Aviv es una ciudad abierta, secular, cosmopolita, orientada hacia el mundo moderno occidental, hogar de una comunidad LGBTQ más visible y de una vida cultural que no se organiza alrededor de la religión. Jerusalén es teocrática en su temperatura política, profundamente religiosa, conservadora, organizada alrededor de la fe como el principio central de la identidad colectiva. No se trata de dos partidos políticos que difieren en asuntos de política económica o política exterior. Se trata de dos concepciones fundamentalmente incompatibles del tipo de sociedad que Israel debería construir, de lo que significa ser judío y de lo que Dios espera de su pueblo. Esa división no era nueva antes del 7 de octubre de 2023. Había producido protestas masivas, crisis constitucionales y una disfunción política que el Knesset, con su multiplicidad de partidos, ninguno de los cuales puede gobernar solo, reflejaba con claridad aritmética. Pero el 7 de octubre lo cambió todo al transformar el debate político en una emergencia nacional permanente. Los poderes de emergencia que la guerra confirió a Netanyahu suspendieron el momento en que el debate podría haber llegado a una conclusión. Y bajo la superficie de la unidad que la crisis produce, la fractura seguía tan profunda como antes. La tensión entre esas dos visiones de Israel tiene una dimensión teológica que va más allá de la política. Los sectores religiosos más conservadores de Jerusalén no solo ven a Tel Aviv como una ciudad con valores diferentes. La ven como representación del alma animal del ser humano, de la parte que busca el placer, el confort material, la celebración sensorial del mundo. En su cosmología, dentro de cada persona existe un alma divina que solo busca la comunión con Dios y un alma animal que busca todo lo demás. Tel Aviv representa el alma animal de Israel. Jerusalén representa el alma divina. Desde esa perspectiva, no es trágico si Tel Aviv sufre. De hecho, el sufrimiento puede ser necesario. El libro de Job describe a un hombre que lo tenía todo y que lo pierde completamente antes de encontrar una relación con Dios que ninguna prosperidad material podría haberle dado. La destrucción, dentro de esa cosmovisión, puede ser el instrumento de la purificación. El pueblo necesita perder todo para reconocer que solo Dios puede salvarlos. Y cuando reconocen eso completamente, cuando lo desean desde lo más profundo de sus corazones colectivos, el Mesías vendrá. Ese sistema de creencias no es abstracto ni está confinado a unos pocos individuos marginales. Está activo, influye en decisiones políticas y forma la base desde la que importantes voces dentro del judaísmo ortodoxo interpretan los eventos actuales.
La razón por la que ciertos rabinos hablan de la inminencia del Mesías con una urgencia que no tenían hace una generación es precisamente esta. Perciben que el nivel de destrucción, de sufrimiento, de colapso de los sistemas que la sociedad secular construyó como sustitutos de Dios ha llegado al punto donde la condición para el arribo mesiánico está casi cumplida. La guerra no es para ellos un fracaso a resolver. Es parte del proceso de preparación, y eso los convierte en actores profundamente diferentes dentro del escenario político de Israel de lo que cualquier análisis puramente secular puede capturar. En ese contexto, la noticia que llegó desde el ámbito geopolítico global añadió una dimensión que cambió el carácter de toda la conversación. Los Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una operación militar sobre puntos clave de Irán. Entre los objetivos alcanzados estaba el Ayatolá. Las represalias llegaron. El escenario que muchos analistas habían descrito como el borde del abismo durante años de tensión acumulada había sido cruzado. El mundo reaccionó con la mezcla de conmoción y confirmación de temores largamente sostenidos que ese tipo de evento produce. Las palabras guerra mundial, fin del mundo, comenzaron a circular con una velocidad y una distribución que los sistemas de redes sociales amplificaron globalmente en horas. Para la comunidad cristiana que seguía estos eventos desde una perspectiva bíblica, la pregunta no era solo geopolítica, era espiritual. ¿Qué significan estos eventos para el cumplimiento de la profecía? ¿Qué revelan sobre el momento en que la historia humana se encuentra? Y más concretamente, ¿qué debe hacer un creyente frente a todo esto? La respuesta que emerge de las Escrituras no es la que el miedo sugiere. No es acumular recursos, construir búnkeres, ni adoptar la postura de quien espera ver el mundo colapsar para poder decir que tenía razón. La respuesta bíblica al tipo de tiempos que el Evangelio de Mateo 24 describe comienza con una instrucción que Jesús dio explícitamente: no se turben. El hecho de que las cosas que predijo están ocurriendo no es una señal para desesperarse, es una señal para reconocer que el Dios que predijo esas cosas sigue en control del proceso que está desarrollándose. Las guerras y los rumores de guerras, las naciones levantándose contra naciones, los terremotos y las hambres, todo eso fue descrito no como el final, sino como el comienzo de los dolores de parto. El nacimiento, dentro de esa metáfora, no es el colapso final, es el preludio a algo nuevo que está por emerger. El versículo que Jesús señala como la señal definitiva del fin no es ninguno de los eventos de caos que el mundo espera con temor. Es uno que rara vez aparece en los titulares de los ministros y predicadores que llenan las pantallas con teorías de los tiempos finales. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La señal del fin es la expansión del mensaje, no el colapso de la civilización. Es el avance del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio en todas las naciones. No la victoria del caos, sino la victoria del mensaje que el caos, paradójicamente, puede abrir. Porque cuando las personas pierden la confianza en los sistemas que construyeron para reemplazar a Dios, quedan más disponibles para escuchar lo que siempre estuvo disponible pero que la prosperidad y la seguridad habían hecho innecesario considerar. La iglesia que entiende esto no se refugia en el miedo, se mueve en la dirección contraria, se expande, se vuelve más activa, más presente, más comprometida con la tarea de llevar el mensaje a los lugares donde todavía no ha llegado. El Evangelio de Mateo 16:18 contiene una de las afirmaciones más audaces que Jesús pronunció. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No dijo que la iglesia llegaría pequeña y asustada al final de la historia. Dijo que la iglesia arribaría victoriosamente, que el impulso estaría de su lado, que lo que ella representa es más sólido que cualquier poder que se le oponga. Esa no es la imagen que el espíritu de miedo que circula en muchos círculos religiosos produce, pero es la imagen que el texto ofrece. Y elegir creer el texto en lugar del miedo es una decisión que tiene consecuencias prácticas sobre cómo se vive cada día. Dios no ha dado un espíritu de miedo. Segunda de Timoteo 1:7 lo establece con una claridad que no admite matices, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder no para dominar a los demás, sino para sostenerse en los momentos donde todo lo exterior presiona hacia la rendición. El amor no como sentimentalismo, sino como la fuerza activa que se mueve hacia las personas independientemente de las circunstancias que rodean ese movimiento. El dominio propio no como represión de la emoción, sino como la capacidad de no dejar que la emoción dicte las decisiones. Esas tres cualidades son las que permiten a una persona seguir siendo funcional, presente y útil en tiempos de crisis.
Y son exactamente las que el Espíritu de Dios, según el texto, produce en quienes confían en Él. Una de las trampas más peligrosas que los tiempos de crisis producen en la mente de las personas que tienen una perspectiva bíblica es la que podría llamarse el orgullo del remanente. Es la postura de quien se convierte en el observador satisfecho del colapso, de quien interpreta cada señal negativa como confirmación de que el mundo está llegando a su fin, y que los verdaderos creyentes, que siempre supieron que esto pasaría, tienen razón en esperar el deterioro final antes de ser rescatados de él. Hay una diferencia fundamental entre esa postura y la que las Escrituras describen como apropiada para estos tiempos. La primera es pasiva y se complace en el deterioro. La segunda es activa y trabaja dentro del deterioro para producir algo diferente. El reino de Dios, según las descripciones que Jesús usó, no funciona como un refugio donde los fieles se reúnen a esperar que el mundo termine. Funciona como levadura, como semilla de mostaza, como sal. Estas son imágenes de influencia activa, de transformación gradual que no pide permiso, sino que simplemente ocurre cuando el agente correcto entra en contacto con el medio correcto. La levadura no espera que la masa decida fermentar. La sal no pide permiso para preservar. La semilla no consulta al clima antes de germinar. Se comportan de acuerdo con su naturaleza en cualquier condición en que se encuentren. Y la naturaleza del reino de Dios, según el texto, es expandirse, no contraerse, no refugiarse, expandirse. Esta perspectiva no requiere ignorar los eventos difíciles que están ocurriendo. La honestidad sobre la realidad es parte de la salud espiritual, no su enemigo. Pero hay una diferencia entre mirar los eventos difíciles con la sobriedad de quien entiende su lugar dentro de una narrativa más grande y mirarlos con la espiral del miedo que produce parálisis y desconexión. El miedo que la sobreexposición a los medios genera no es el mismo que la conciencia vigilante que Jesús describió cuando dijo: «Velad y orad». Uno consume la capacidad de actuar, el otro la agudiza. El uno ve amenazas por todas partes y se inmoviliza, el otro ve fielmente lo que hay y se mueve dentro de eso con claridad. La pandemia marcó un punto de quiebre en la psicología espiritual de muchos creyentes. La sensación de que en cualquier momento todo puede ser quitado de debajo de los pies, que la estabilidad que la vida moderna ofrece es más ilusoria de lo que parecía, dejó en muchas personas una vulnerabilidad crónica a la narrativa de la crisis. La mente que ha vivido el colapso de lo que creía permanente tiende a esperar el próximo colapso con una anticipación que se disfraza de discernimiento profético, pero que en realidad es trauma sin procesar. Y esa vulnerabilidad hace a las personas mucho más susceptibles a las teorías conspirativas, a las narrativas de derrota, a la interpretación de cada evento negativo como confirmación de que el mundo se está desintegrando. La verdad que las Escrituras ofrecen como antídoto a eso no es optimismo ingenuo, es la afirmación de que Dios está ganando. No en el sentido de que todo lo que ocurre sea bueno, sino en el sentido de que el arco de la historia está siendo doblado en la dirección que Él determinó y que ese proceso no puede ser interrumpido por ninguna combinación de eventos humanos, por más severos que parezcan. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿por qué teméis?, no lo hizo porque la tormenta no era real. La tormenta era real, sino porque la pregunta correcta en presencia de la tormenta no era cómo sobreviviremos, sino en quién confiamos. Y cuando la confianza está bien ubicada, la respuesta a la primera pregunta viene por sí sola. La gran comisión en el Evangelio de Mateo 28:18, 2:0 no fue dada como una tarea para los tiempos de calma. Fue dada en el periodo más incierto que los discípulos habían vivido, con un maestro recién resucitado dándoles instrucciones para una misión que los llevaría a los confines de la tierra. Id y haced discípulos de todas las naciones, no de algunos individuos, de naciones completas. El alcance de esa instrucción no sugiere un esfuerzo modesto y defensivo. Sugiere un movimiento que espera cambiar el carácter completo de las sociedades humanas, y esa era la postura desde la que los primeros creyentes salieron al mundo que los rodeaba. No desde el miedo al colapso, sino desde la convicción de que lo que llevaban era más poderoso que cualquier fuerza que pudieran encontrar. La promesa que acompañó esa comisión es una de las más directas de todo el Nuevo Testamento, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, no algunos días. No en los momentos donde todo va bien, todos los días. Incluyendo los días donde los animales huyen de sus madrigueras y el agua del Jordán cambia de color y las calles de Jerusalén se abren bajo los pies de las personas y el cielo produce figuras que nadie sabe cómo nombrar.
incluyendo los días donde operaciones militares cambian el mapa geopolítico de la región más volátil del mundo, incluyendo los días donde el miedo tiene razones objetivas para estar presente y donde la fe tiene que trabajar contra algo real, no imaginario. Todos esos días, con la misma presencia, con la misma autoridad, con el mismo poder que venció a la muerte. Esta promesa no elimina la dificultad. No convierte los tiempos difíciles en tiempos fáciles. Lo que hace es cambiar la calidad de la experiencia de vivirlos. Porque no es lo mismo enfrentar algo difícil solo que enfrentarlo acompañado. No es lo mismo navegar la incertidumbre con recursos propios que hacerlo con acceso a algo que los trasciende. Y la promesa es que ese acceso no depende de la intensidad de los eventos que rodean al creyente. Depende de una relación que, una vez establecida, no está sujeta a las condiciones del mundo exterior. Hebreos 13:5 lo expresa con la repetición que denota énfasis: nunca te dejaré ni te abandonaré, 2 veces en la misma frase. Como si el texto quisiera asegurarse de que no quede ningún margen para la duda. La presencia divina en los tiempos difíciles no es un beneficio adicional para los que cumplen con ciertos requisitos. Es una promesa sin condición de derrumbe. Y en tiempos como los que Jerusalén y el mundo están atravesando, esa promesa no es una afirmación teológica abstracta. Es el suelo firme bajo los pies de quien ha decidido pararse sobre él. La pregunta de quién tiene autoridad real sobre la tierra es una de las más antiguas de la teología bíblica y tiene una respuesta que el texto desarrolla con una lógica que no puede comprenderse sin rastrear sus partes desde el principio. En el relato del Génesis, Dios crea a la humanidad con una distinción que ninguna otra criatura comparte: la imagen y semejanza divina. Y junto con esa distinción viene una responsabilidad específica: dominar sobre la creación. La palabra hebrea rada, que se traduce como dominar o reinar sobre no, es una descripción de opresión. Es la descripción de un administrador que cuida lo que le fue confiado, que lo gobierna con la autoridad delegada de quien realmente lo posee. Dios da a Adán y a sus descendientes la mayordomía de la tierra. No la propiedad absoluta, sino la responsabilidad activa de gobernarlo como representantes del verdadero propietario. El Salmo 8 captura la magnificencia de esa posición con una claridad poética que aún asombra. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La palabra hebrea mashel, que se traduce como señorear, implica gestión, gobierno activo, cuidado deliberado. Adán no era simplemente el ser vivo más inteligente del Edén. Era el gobernador delegado del universo creado, el representante de Dios sobre toda la creación, coronado con una dignidad que reflejaba la naturaleza misma del que lo había hecho. Pero esa dignidad fue cedida, no fue arrebatada con violencia, fue entregada a través de una elección. Cuando Adán optó por escuchar la voz de la serpiente en lugar de la de Dios, no fue engañado como Eva. El texto de 1 de Timoteo 2:14 es explícito. Adán no fue engañado, tomó una decisión consciente de desobedecer, de alinearse con lo que Satanás proponía en lugar de con lo que Dios había ordenado. Y esa decisión tuvo consecuencias jurídicas dentro de la estructura espiritual del universo creado, porque el principio que Pablo establece en Romanos 6:16 es claro: a quien obedeces, eso eres esclavo. Al elegir obedecer la voz de Satanás, Adán entregó la mayordomía que Dios le había conferido. No porque Dios lo desposeyera, sino porque la autoridad que Dios le había dado fue transferida por la propia voluntad de Adán al que le había hablado. Esto explica algo que, de otro modo, parecería inconsistente en el relato de las tentaciones de Jesús. Cuando Satanás lleva a Jesús a la cima del monte y le ofrece todos los reinos del mundo diciéndole que son suyos para dar a quien quiera, Jesús no lo refuta, no dice: eso no es tuyo para ofrecer. Porque dentro de la estructura jurídica espiritual establecida desde el Edén, era suyo. El Evangelio de Juan en 2 ocasiones llama a Satanás el príncipe de este mundo, no como una exageración retórica, sino como un reconocimiento de la realidad legal producida por la elección de Adán. Dios da la tierra a la humanidad para que la administre. La humanidad la entrega al enemigo a través de la desobediencia, y eso establece la condición que hace necesaria la redención. Porque si la mayordomía fue cedida por un ser humano, solo un ser humano puede recuperarla. Dios podría haberlo resuelto por decreto divino, pero eso habría sido forzar la voluntad de las criaturas que Él mismo había creado con la capacidad de elegir libremente. La solución que la Biblia describe requiere que un miembro de la raza humana, alguien que legítimamente pertenezca a la misma especie que entregó la autoridad, la recupere a través de la victoria sobre el que la sostiene.
Y esa victoria tiene que ocurrir en el terreno donde fue perdida, en la obediencia, en el sometimiento a la voluntad de Dios, incluso hasta el punto donde ningún ser humano anterior había podido sostenerse, que es el punto de la muerte. Por eso Jesús tenía que nacer de una virgen, no como requisito arbitrario, sino como necesidad estructural. Satanás podía ejercer su dominio sobre la raza de Adán porque toda esa raza había heredado la condición de desobediencia que Adán inauguró. Para que alguien pudiera recuperar lo que Adán perdió, ese alguien necesitaba pertenecer a la raza humana, pero sin haber heredado la condición que le daba a Satanás su derecho legal sobre ella. Un nacimiento de una virgen, sin la participación del varón cuya línea cargaba la herencia de Adán, rompía esa cadena. Producía a alguien que era completamente humano, que podía ser tentado en todos los puntos como todos los seres humanos, pero sobre quien Satanás no tenía el mismo tipo de reclamación que tenía sobre todos los demás. Esa es la razón por la que el ataque contra la doctrina del nacimiento virginal no es un asunto secundario de teología, es un ataque al corazón del mecanismo de la redención. Si Cristo no nació como el texto describe, entonces la redención no funciona de la manera que el texto explica que funciona. El enemigo tiene razones muy específicas para atacar ese punto. Lo que Cristo logró en la cruz y en la resurrección fue recuperar lo que Adán había cedido. No solo garantizar que las almas humanas pudieran ir al cielo después de la muerte, sino restablecer la mayordomía original de la humanidad sobre la creación, ahora bajo la autoridad de un ser humano que había vencido al enemigo en el mismo terreno donde el enemigo había ganado. La epístola a los Colosenses lo dice con una directness que no deja margen a la ambigüedad. El Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No en el futuro, en tiempo pasado. La transferencia ya ocurrió. El dominio de Satanás sobre quienes confían en Cristo ya fue roto legalmente. Lo que resta, en términos bíblicos, es la manifestación plena de esa victoria en todas las dimensiones de la realidad creada. Y eso es exactamente lo que los eventos en Jerusalén apuntan hacia adelante, en la interpretación que las Escrituras ofrecen, no el colapso final de todo sin sentido ni propósito, sino el proceso de manifestación de una victoria que ya fue ganada pero que todavía no es completamente visible, el reino de Dios avanzando hacia su expresión plena en el mundo que fue creado para reflejar la gloria de quien lo hizo. Y eso, para quien lo cree, no es una razón para el miedo, sino la razón más profunda posible para la esperanza activa. Lo que hace que la situación en Jerusalén sea tan difícil de procesar de manera estrictamente racional es que ninguna de las disciplinas académicas disponibles tiene la amplitud suficiente para contenerla completamente. La geología puede analizar los colapsos del suelo, la meteorología puede estudiar las anomalías climáticas, la zoología puede proponer hipótesis sobre el comportamiento animal inusual. La ciencia política puede diseccionar la fractura entre Tel Aviv y Jerusalén. La historia puede contextualizar la importancia estratégica del conflicto regional. Pero ninguna de esas disciplinas, ni todas juntas, puede responder la pregunta que la confluencia de todos esos fenómenos en ese lugar específico inevitablemente plantea: si hay un significado en la suma de todo esto que excede la suma de sus partes. Esa pregunta no es irracional, es la pregunta que surge naturalmente cuando los patrones se vuelven demasiado consistentes para ser explicados por el azar. La ciencia opera bien cuando puede establecer condiciones controladas y medir variables independientes. Pero cuando múltiples variables interdependientes convergen simultáneamente en un punto geográfico que tiene una historia de significado espiritual que ningún otro punto en el mundo puede replicar, los marcos científicos ordinarios empiezan a mostrar sus límites. No porque la ciencia sea incorrecta, sino porque fue diseñada para responder preguntas específicas, y la pregunta que Jerusalén plantea en estos tiempos no cabe completamente dentro de esas categorías. El marco que las Escrituras ofrecen no está en competencia con la ciencia, opera en una dimensión diferente. La ciencia dice cómo funcionan las cosas, la profecía bíblica dice hacia dónde va la historia y por qué. Y cuando los eventos que la ciencia puede describir mecánicamente comienzan a corresponder con los patrones que la profecía anunció, la correspondencia no anula la explicación científica, la añade a ella. Ambas pueden ser verdaderas simultáneamente. Los colapsos del suelo en Jerusalén tienen causas geológicas identificables y son también parte de un patrón que los textos proféticos describieron con siglos de anticipación. La una no excluye a la otra. Lo que la fe cristiana añade a la observación de los eventos actuales es una perspectiva de propósito, no solo de causalidad. Esto ocurrió porque aquello sucedió antes.
sino de teleología. Esto está ocurriendo porque está dirigiéndose hacia algo. Y ese algo no es el colapso definitivo de todo sin propósito, sino el cumplimiento de una promesa que fue hecha antes de que la historia comenzara y que no puede ser cancelada por ninguna combinación de eventos dentro de la historia. El libro del Apocalipsis no termina con la destrucción, termina con la restauración, con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, con la presencia de Dios entre los seres humanos sin ninguna mediación, sin ningún velo, sin ninguna distancia, con el llanto siendo limpiado de los ojos, con la muerte siendo vencida no como proyecto futuro sino como realidad presente. Eso es el destino hacia el que la historia se dirige. Y los eventos actuales, por perturbadores que sean, no son el destino, son el camino que lleva a él. Esa perspectiva no hace que el camino sea más fácil en términos de experiencia inmediata. No elimina el dolor de las pérdidas, la incertidumbre de los tiempos de crisis, la dificultad genuina de vivir en un mundo que parece estar perdiendo su cohesión. Pero le da al dolor un contexto que transforma su carácter. El sufrimiento que tiene un propósito, que está situado dentro de una narrativa más grande que apunta hacia la restauración, es un tipo diferente de sufrimiento al que no tiene ninguno, no es menos real, pero no es lo último. Y la diferencia entre el sufrimiento, que es lo último, y el que no lo es la diferencia entre la desesperación y la esperanza activa. Los primeros creyentes entendían esto de una manera que a las generaciones posteriores que vivieron en periodos de relativa estabilidad y prosperidad se les hizo más difícil mantener vívida. Aquellos que siguieron a Pablo desde Antioquía hasta Roma, que sufrieron la dispersión desde Jerusalén en el año 70, que vivieron bajo los emperadores que los persiguieron activamente, que murieron por su fe en números que la historia registró sin poder contarlos completamente, esas personas no tenían la opción del confort que adormece la urgencia. La proximidad de la dificultad los mantenía cerca de la verdad central de lo que creían, no podían distraerse de ella, y eso los hacía capaces de una profundidad de fe que es más difícil de sostener cuando la vida es fácil y las preocupaciones son menores. Lo que los tiempos difíciles producen, cuando se los atraviesa desde una perspectiva bíblica en lugar de desde el miedo, es esa misma profundidad. No la profundidad que viene del sufrimiento por sí mismo, que no tiene valor inherente, sino la profundidad que viene de descubrir, dentro del sufrimiento, que la promesa era real, que la presencia que el texto describía estaba efectivamente allí cuando los medios externos de apoyo fallaban, que la paz que el Evangelio de Juan 14:27 describe como diferente a la que el mundo da, no dependiente de las circunstancias externas para existir, era experimentable. Que el gozo que Pablo describe en la epístola a los Filipenses, escrito desde la prisión, podía coexistir con circunstancias que de otro modo producirían solo angustia. Esos descubrimientos solo son posibles en los contextos donde las alternativas más cómodas han sido removidas. Y ese es, en última instancia, el don peculiar de los tiempos difíciles para quienes los atraviesan con fe. La oportunidad de descubrir que lo que siempre habían creído era verdad de una manera que los tiempos fáciles no pueden producir de la misma forma. La teología que sobrevive la presión es una teología más sólida que la que nunca fue probada. La fe que se sostiene cuando todo lo demás falla tiene una cualidad diferente a la fe que nunca fue puesta a prueba. Y las personas que emergen de los tiempos difíciles con esa fe intacta son exactamente el tipo de personas que el reino de Dios necesita para llevar el mensaje a los que todavía están buscando algo que resista cuando el mundo bajo sus pies comienza a moverse. Hay una imagen en el Evangelio de Juan capítulo 15 que Jesús usa para describir la relación entre él y sus seguidores, la vid y los sarmientos. La vid no crece hacia arriba en aislamiento. Cada rama está conectada al tronco del que recibe la savia que la hace producir. Sin esa conexión, la rama puede existir durante un tiempo con los recursos que ya tiene acumulados, pero eventualmente se seca. No porque el sol sea menos intenso ni porque la tierra sea menos fértil, sino porque la fuente de lo que la hacía vivir está separada de ella. La imagen no es sobre la supervivencia individual ante la adversidad, es sobre la dependencia continua de una fuente que no puede ser reemplazada por ningún recurso interno. En el contexto de los tiempos de crisis que los eventos en Jerusalén representan, esa imagen es especialmente pertinente. Porque la respuesta humana más natural ante la crisis es la de la autosuficiencia. Analizar más, planificar más, proveerse más, crear más distancia entre uno mismo y lo que amenaza. Y esas respuestas tienen su lugar. La prudencia y la preparación práctica no están en contradicción con la fe. Pero cuando se convierten en el recurso principal, cuando el esfuerzo de autosuficiencia desplaza la conexión con la fuente que el texto describe, el resultado es exactamente la imagen que Jesús anticipó.
una rama que se seca lentamente aunque todavía no lo parezca desde afuera. Lo que la conexión con la vid produce, según el texto, es fruto, no principalmente supervivencia, sino productividad. El propósito de la rama no es sobrevivir, es producir algo que no existiría sin ella. Y eso cambia completamente la pregunta que un creyente debería estar haciendo en tiempos de crisis. No primariamente, ¿cómo me protejo?, sino, ¿qué puedo producir en este momento que no sería posible sin mí? ¿A quién puede beneficiar lo que tengo acceso a través de mi conexión con la fuente? El fruto en los tiempos difíciles no tiene menor valor que el fruto en los tiempos de bonanza. En muchos casos lo supera, porque el contexto que lo rodea amplifica su significado. El apóstol Pablo entendía esto de una manera que sus cartas desde la prisión hacen evidente. La epístola a los Filipenses es quizás el texto más sorprendente de todo el Nuevo Testamento en ese sentido. Un manifiesto de alegría escrito desde las peores condiciones que la experiencia romana podía imponer a un prisionero. No alegría fingida ni alegría que niega la dificultad, sino alegría que coexiste con la dificultad, porque su fuente no está en las condiciones externas. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, escribe Pablo, y la palabra aprendido es reveladora. No dice que naturalmente siente contentamiento en todas las situaciones, dice que lo aprendió. Lo que implica que hubo un proceso, que hubo momentos donde no lo tenía, que fue algo que la experiencia de confiar en la promesa bajo presión fue produciendo en él con el tiempo. Ese proceso de aprendizaje no es algo que las generaciones de creyentes de los siglos de relativa comodidad y protección institucional pudieron experimentar con la misma intensidad. Pero es exactamente el tipo de proceso que los tiempos de inestabilidad vuelven a hacer posible. Y en ese sentido peculiar, los tiempos difíciles son también una oportunidad. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el sufrimiento bajo la promesa, atravesado con confianza en lugar de con miedo, produce exactamente el tipo de profundidad espiritual que la fe madura requiere. Volviendo a Jerusalén, lo que los eventos acumulados de esas semanas hacen visibles no es solo la inestabilidad del mundo físico, es el contraste entre dos maneras de relacionarse con esa inestabilidad. La manera que el miedo produce: análisis obsesivo, acaparamiento de recursos, desconfianza creciente, desconexión de la comunidad y la sensación permanente de estar al borde de un colapso que llegará en cualquier momento. Y la manera que la fe produce: atención sobria a la realidad, preparación práctica donde corresponde, disposición a confiar en lo que no puede ser controlado y la capacidad de mantenerse presente y útil para quienes están alrededor, precisamente porque el miedo no ocupa el lugar que debería estar ocupado por otra cosa. Esas dos maneras de relacionarse con la inestabilidad producen resultados completamente diferentes, no solo en la experiencia interna de quienes las adoptan, sino en el impacto que tienen sobre las personas que los rodean. El miedo es contagioso, pero también lo es la paz que trasciende el entendimiento, según la descripción de Filipenses 4:7. Cuando una persona exhibe calma y claridad en medio de circunstancias que producen pánico en todos los demás, esa calma tiene un poder de atracción que la argumentación racional nunca podría producir por sí sola. La gente se acerca, hace preguntas, y en ese espacio se abre la posibilidad de lo que Jesús describió como la señal definitiva del fin, el Evangelio siendo predicado a todas las naciones. Los eventos en Jerusalén no son una razón para huir hacia el aislamiento de los que tienen razón y esperan a los demás. Son una razón para avanzar hacia los que están buscando algo que resista, algo que no se desmorone cuando el suelo bajo sus pies comienza a fallar. Y el mensaje que tiene ese tipo de solidez no es una filosofía, ni una teoría política, ni un sistema económico. Es la persona de Jesucristo y lo que su victoria sobre la muerte significa para cada ser humano que alguna vez tuvo que enfrentar la fragilidad de todo lo que el mundo ofrece como permanente. Esa es la señal que los tiempos finales esperan, no la señal del colapso, sino la señal de la cosecha. Y la cosecha, según Jesús, es abundante. Lo que escasean son los que están dispuestos a trabajar dentro de ella con el tipo de fe que los tiempos difíciles hacen necesaria y posible al mismo tiempo. La historia del pueblo de Israel en las Escrituras es, entre muchas otras cosas, una demostración repetida de cómo Dios trabaja precisamente en los momentos de máxima inestabilidad. No a pesar de la inestabilidad, sino dentro de ella, y en algunos casos a través de ella. La salida de Egipto no ocurrió en un periodo de tranquilidad diplomática. Ocurrió en el contexto de las 10 plagas, de un faraón endurecido, de un pueblo sin recursos para resistir por sus propios medios. El cruce del Mar Rojo no ocurrió con un camino despejado.
Ocurrió con el ejército egipcio detrás y el agua al frente. El maná en el desierto no fue una provisión anticipada que Israel almacenó antes de partir. Llegó cada mañana exactamente suficiente para el día, sin posibilidad de acumular más de lo necesario. El patrón es consistente a través de toda la narrativa bíblica. La provisión divina opera dentro de la necesidad, no antes de ella. Eso tiene implicaciones prácticas para cómo un creyente que sigue los eventos actuales en Jerusalén y en el mundo debería posicionarse. No en una postura de autosuficiencia acumulada que trata de eliminar la necesidad antes de que llegue, sino en una postura de dependencia activa que confía en que la provisión llegará cuando la necesidad sea real, no antes. Y esa es una postura que requiere una calidad de fe diferente a la que los tiempos de abundancia entrenan. Requiere la fe que abandona el control sin abandonar la responsabilidad, que actúa dentro de lo que puede hacer mientras confía en lo que no puede, que distingue entre la prudencia, que es parte de la mayordomía, y la ansiedad, que es simplemente miedo disfrazado de prudencia. Elías en el Libro de los Reyes es una imagen de esa tensión. Un hombre que llamó fuego del cielo sobre el altar mojado en agua, que desafió a 450 profetas de Baal, que huyó al desierto en desesperación una semana después de su mayor victoria. El colapso de Elías no vino de cobardía, vino del agotamiento de alguien que había operado al máximo de su capacidad durante demasiado tiempo. Y la respuesta de Dios fue tan reveladora como el colapso mismo: pan y agua, sueño, más pan y agua, sueño otra vez. Antes de la agenda profética, antes de las instrucciones sobre lo que debía hacer a continuación, la provisión más básica, la más elemental, entregada exactamente cuando se necesitaba. Y cuando Elías estaba suficientemente restaurado como para caminar, la distancia que Dios le pidió que recorriera era hacia el lugar donde la pregunta que lo había derrumbado iba a recibir respuesta. La pregunta de si estaba solo. La respuesta que recibió cambió su perspectiva completamente. Hay 7000 que no han doblado rodilla ante Baal. Nunca estuvo solo. Solo había perdido la capacidad de verlo. Esa pérdida de perspectiva es uno de los efectos más comunes de la crisis prolongada. Los tiempos difíciles no solo producen dificultades materiales, producen una contracción del campo de visión que hace que lo que está funcionando resulte invisible mientras lo que está fallando llena toda la pantalla. Y eso, en el contexto de los tiempos que Jerusalén está atravesando y que el mundo está observando desde lejos, es uno de los riesgos más reales para quienes los siguen de cerca. La acumulación de señales negativas, de eventos inusuales, de convergencias inquietantes, puede producir esa misma contracción. Puede hacer que la vastedad de lo que Dios está haciendo en el mundo, la expansión del Evangelio en regiones donde nunca había llegado, el crecimiento de iglesias en contextos de persecución, la transformación de comunidades enteras a través del mensaje de Cristo, quede eclipsada por la intensidad de los eventos que capturan los titulares. El antídoto no es ignorar esos eventos, es mantener el campo de visión suficientemente amplio como para ver también lo que no aparece en los titulares. La Iglesia de Jesucristo está activa en cada continente. El mensaje que ella lleva está siendo escuchado por personas que nunca habían tenido acceso a él. El reino que Jesús describió como levadura no ha dejado de fermentar, y los tiempos difíciles no lo detienen. En muchos casos, lo aceleran. Porque cuando las personas pierden la confianza en los sustitutos que el mundo ofrece, quedan más dispuestas a considerar lo que siempre estuvo disponible, pero que la comodidad hacía innecesario considerar. La Gran Comisión sigue siendo la tarea central, y esa tarea no está esperando que los eventos geopolíticos se resuelvan para poder avanzar. Avanza dentro de ellos, a través de ellos, y a veces gracias a ellos. Los refugiados que huyen de las zonas de conflicto llevan el mensaje a lugares donde nunca habría llegado. Las personas que se pierden en la inestabilidad descubren comunidades de fe que les ofrecen lo que ningún sistema político o económico puede garantizar. Los que buscan respuestas ante lo que los expertos no pueden explicar encuentran un texto que habló de esos eventos antes de que ocurrieran y que ofrece un marco de sentido que la ciencia ordinaria no puede proveer. Esto es lo que significa que el reino de Dios avanza, no que todo mejora según los estándares del mundo, sino que la influencia del mensaje de Cristo se expande, que el número de los que han encontrado en él lo que el mundo no podía darles crece, que la promesa que fue hecha antes de que la historia comenzara se va cumpliendo parcela por parcela, hilo por hilo, hasta que el tapiz completo sea visible. Y los tiempos actuales, con toda su dificultad y su inestabilidad, son parte de ese proceso, no el obstáculo que lo detiene, parte del terreno en el que ocurre.
Esa perspectiva no hace que los eventos sean menos serios, los hace portadores de un significado que trasciende su dificultad inmediata. Y eso es exactamente lo que las personas que los están viviendo tanto en Jerusalén como en cada lugar del mundo donde las señales de cambio son visibles, necesitan, no una respuesta que suavice la realidad, sino un marco lo suficientemente grande como para contenerla sin ser aplastado por ella. Las Escrituras ofrecen ese marco, y lo hacen no como una teoría abstracta, sino como el registro histórico de lo que ocurre cuando los seres humanos eligen confiar en lo que no pueden controlar. Lo que ocurre, según ese registro, es que encuentran exactamente lo que estaban buscando cuando dejaron de buscarlo suficientemente cerca de la fuente correcta. En el análisis de la división política dentro de Israel, hay una capa que los observadores externos frecuentemente pasan por alto porque requiere comprender no solo la política, sino la teología que está debajo de ella. La visión de David que tienen los sectores religiosos más conservadores de Jerusalén no es simplemente una interpretación alternativa de la historia bíblica. Es una cosmovisión completa sobre el propósito de la nación, sobre la naturaleza del sufrimiento, sobre la relación entre la obediencia colectiva y la bendición colectiva. Dentro de esa cosmovisión, el Estado de Israel moderno no es un logro político que debe ser protegido por medios políticos. Es el escenario donde Dios está llevando a su pueblo de regreso a sí mismo a través de un proceso que puede incluir una destrucción considerable antes de llegar a la restauración final. Esta visión tiene raíces profundas en la historia judía, la experiencia del exilio babilónico, de la dispersión romana, del holocausto, de cada generación que perdió su tierra o su comunidad. Ha producido en ciertos sectores del judaísmo una teología de la destrucción como instrumento de purificación, no el nihilismo que simplemente acepta el colapso sin propósito, sino la convicción de que el sufrimiento extremo puede ser el mecanismo a través del cual un pueblo que se ha alejado de Dios regresa a Él. El libro de las Lamentaciones fue escrito exactamente desde esa convicción, desde el centro de la ruina de Jerusalén, no negándola, sino sosteniéndola como el contexto desde el cual la misericordia divina puede ser reconocida con una claridad que la prosperidad no produce. El punto de tensión más agudo entre esa visión y la de los sectores seculares de Israel no es el uso de los recursos ni la distribución del poder, aunque esas tensiones también existen. Es más fundamental. Es la pregunta de si el Estado de Israel es un proyecto humano que debe ser gestionado con las herramientas de la política humana o un proceso divino que se desarrolla según una lógica que los seres humanos no controlan completamente. Desde la primera perspectiva, la preservación de Israel es un imperativo que justifica cualquier alianza, cualquier concesión, cualquier instrumento de poder disponible. Desde la segunda, la preservación de Israel es responsabilidad de Dios, y los intentos humanos de asegurarla a través de la fuerza pueden estar interfiriendo con un proceso que tiene su propia lógica y su propio ritmo. Esta tensión no tiene resolución dentro del debate político ordinario porque no es un debate político ordinario. Es un debate sobre la naturaleza de la realidad, sobre si la historia tiene un director que la conduce hacia un destino, o si es simplemente la suma de las fuerzas que los actores humanos ejercen sobre ella. Y en Jerusalén, ese debate no es abstracto. Se expresa en decisiones de política real, en alianzas que se forman o se rompen, en la manera en que los actores religiosos más influyentes del país interpretan cada evento como señal de algo que el análisis secular no puede capturar. Los eventos más recientes, la operación militar sobre Irán, las represalias, la perspectiva de una escalada que podría arrastrar a múltiples potencias regionales y globales, son procesados de maneras radicalmente diferentes por los dos sectores de Israel. Para los sectores seculares son una amenaza existencial que requiere ser gestionada con la máxima habilidad diplomática y militar disponible. Para los sectores religiosos más apocalípticos, son señales de que el proceso está avanzando según lo previsto, que el nivel de caos necesario para precipitar el arribo del Mesías está acercándose y que la respuesta correcta no es negociar sino orar con más intensidad. Ambas perspectivas tienen consecuencias políticas reales. Y su coexistencia dentro de una sociedad que tiene que tomar decisiones colectivas en tiempo real, bajo presión extrema, con consecuencias que afectan no solo a Israel, sino a la región entera y potencialmente al mundo, es una de las fuentes de tensión más profundas y menos comprendidas de la situación actual. No es simplemente una diferencia de opinión sobre política de defensa. Es una diferencia sobre la naturaleza del tiempo, de la historia y de la responsabilidad humana dentro de un proceso que puede o no tener un director divino.
Para los observadores que leen estos eventos desde una perspectiva bíblica cristiana, la situación en Israel en estos tiempos plantea preguntas que el Nuevo Testamento abordó explícitamente. Pablo, en la epístola a los Romanos capítulos 9 al 11, dedica una extensión considerable a explorar la relación entre Israel y el propósito de Dios, llegando a la conclusión de que el endurecimiento parcial que ha sobrevenido a Israel es temporal y tiene un propósito dentro de la apertura del Evangelio a las naciones gentiles, y que eventualmente todo Israel será salvo. No como una avala ninguna política específica del Estado de Israel moderno, sino como la afirmación de que el pueblo de Israel tiene un papel que Dios no ha cancelado dentro del desarrollo de su propósito en la historia humana. Esa afirmación convierte los eventos en Israel no en un conflicto político que los creyentes deben seguir con ansiedad, sino en un proceso que ellos están llamados a sostener en oración, entendiendo que Dios está involucrado activamente en él, de maneras que ningún análisis político puede capturar completamente. Y esa postura de oración activa, de atención espiritual combinada con confianza en quien conduce el proceso, es exactamente la que las Escrituras proponen como respuesta correcta a los tiempos que estamos viviendo. Más allá de la teología y de la política, los eventos físicos que se han acumulado en Jerusalén y en sus alrededores durante este periodo tienen una dimensión que afecta directamente la vida cotidiana de personas ordinarias que no se identifican con ningún bando de ningún debate. Los residentes que vieron el suelo abrirse bajo las calles que recorrían diariamente, los pastores que observaron a su ganado cambiar de comportamiento sin poder explicar por qué, los pescadores que notaron que el Jordán se veía diferente, los vecinos que salieron de sus casas en la oscuridad cuando el suministro eléctrico falló. Estas personas no son personajes de un texto profético. Son seres humanos que estaban viviendo sus vidas y que de pronto encontraron que el mundo en el que estaban haciendo eso ya no se comportaba exactamente como lo había hecho siempre. El impacto de esa experiencia en las personas individuales es difícil de cuantificar, pero fácil de reconocer. Hay algo que ocurre en la psicología humana cuando lo que se asumía como fijo se revela como contingente. Cuando el suelo sobre el que se camina, la luz que ilumina los espacios familiares, el agua que fluye por los canales conocidos, comienzan a comportarse de maneras que no responden a las expectativas construidas durante toda una vida. No produce necesariamente pánico, al menos no de inmediato. Produce algo más difícil de nombrar y más duradero: la conciencia de que la estabilidad que se daba por sentada era siempre más frágil de lo que parecía. Que los sistemas que sostenían la vida ordinaria reposaban sobre supuestos que ahora están siendo cuestionados. Que el suelo firme que se necesita no puede ser provisto por ningún sistema humano de manera garantizada. Esa conciencia es incómoda, pero también es una apertura, porque las personas que han llegado al límite de lo que sus propios recursos pueden garantizarles son exactamente las que están más disponibles para considerar si hay algo más sólido disponible. No necesariamente mediante un proceso intelectual consciente. A veces simplemente a través de la búsqueda de algo que los periódicos y los expertos y los políticos no pueden proveer, una explicación que alcance más profundamente que los mecanismos visibles, una esperanza que no dependa de que los sistemas fallen menos frecuentemente, una presencia que no se vea interrumpida cuando el suministro eléctrico falla o cuando el suelo cede bajo los pies. El Evangelio llega con más facilidad a las personas que han llegado al final de las alternativas que el mundo les ofrece, no porque el sufrimiento sea un mérito que merece recompensa, sino porque la capacidad de recibir algo diferente de lo que siempre se tuvo requiere una disponibilidad que la comodidad tiende a reducir. Los que tienen todo lo que necesitan raramente sienten urgencia de buscar algo más. Los que han descubierto que lo que creían tener no era tan seguro como pensaban son los que están en mejor posición para escuchar que hay algo que sí lo es. Esa es la razón por la que los tiempos de crisis han sido históricamente los tiempos de mayor crecimiento de la Iglesia. No solo en los periodos de persecución donde el coraje de los mártires producía admiración y conversiones, también en los periodos de inestabilidad colectiva donde las personas ordinarias se encontraban buscando algo que el mundo a su alrededor no podía proveer. Las grandes pandemias de la historia medieval produjeron no solo muerte, sino también, en muchos casos, una intensidad renovada de la búsqueda espiritual. Las guerras que destruyeron las certezas de generaciones enteras frecuentemente dejaron detrás comunidades de fe fortalecidas porque la pérdida de las alternativas había hecho visible lo que siempre había estado disponible pero que nadie había necesitado urgentemente. Lo mismo puede ocurrir ahora. De hecho, hay indicios de que está ocurriendo en múltiples lugares del mundo donde los eventos más difíciles están produciendo una apertura espiritual que ninguna estrategia de evangelización diseñada en condiciones de estabilidad habría podido generar.
Las comunidades de creyentes en las regiones de mayor inestabilidad frecuentemente reportan un crecimiento que no se corresponde con sus recursos materiales ni con las condiciones externas que rodean su trabajo. Es el tipo de crecimiento que las Escrituras describen como producido por el Espíritu, no por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y eso es lo que hace que la perspectiva bíblica sobre los tiempos actuales sea fundamentalmente diferente a la perspectiva que el miedo produce. No es optimismo que ignora la realidad. Es la convicción basada en el registro histórico de lo que Dios ha hecho en los tiempos más difíciles que la humanidad ha atravesado, de que esos tiempos no son el final de la historia de Dios, sino parte del proceso a través del cual esa historia avanza hacia su conclusión. Una conclusión que no es el colapso definitivo de todo, sino la restauración plena de todo lo que fue distorsionado por la rebelión que comenzó en el Edén y que Cristo comenzó a deshacer en la cruz. Ese es el marco, es grande, es suficientemente grande como para contener lo que está ocurriendo en Jerusalén, en Irán, en los desiertos inundados del Oriente Medio, en las calles donde el suelo cede y los animales huyen y las sombras no se comportan como deberían. Todo eso cabe dentro de ese marco, y lo que cabe dentro de él no aplasta a quien lo sostiene. Lo eleva suficiente como para ver más lejos de lo que el miedo permite ver. Y a esa distancia, lo que se ve no es el colapso del mundo, sino la llegada de algo que el mundo ha estado esperando sin saberlo desde antes de que la historia comenzara. En la convicción de que hay algo que Dios está haciendo en los tiempos actuales que excede lo que cualquier análisis humano puede capturar completamente, hay una responsabilidad práctica que las Escrituras no dejan en el aire. No es suficiente observar, interpretar y esperar. El llamado que Jesús articuló en su última instrucción a los discípulos antes de ascender al cielo era activo, dirigido hacia afuera, orientado hacia las personas que todavía no habían recibido el mensaje. Id, dijo, no quedaos, no esperéis, id. Y esa instrucción no ha sido revocada por los tiempos difíciles. En todo caso, los tiempos difíciles hacen más urgente cumplirla, porque hay más personas en más lugares que están buscando algo que resista cuando todo lo demás no lo hace. La obediencia que Dios pide dentro de esa comisión no requiere que el creyente resuelva primero todos los problemas de su contexto inmediato. No requiere que la inestabilidad geopolítica se resuelva antes de que el mensaje pueda avanzar. No requiere condiciones perfectas ni recursos suficientes según los estándares humanos de suficiencia. El registro bíblico es inequívoco en ese punto. Los momentos de mayor avance del mensaje no coincidieron con los periodos de mayor estabilidad. Coincidieron con los periodos de mayor presión. La Iglesia en Hechos creció más rápidamente durante las persecuciones que durante los periodos de relativa paz. La dispersión que la persecución produjo llevó el mensaje a regiones que de otro modo habrían tardado décadas más en recibirlo. La pregunta que eso plantea para quienes están siguiendo los eventos actuales no es ¿qué va a pasar?, sino ¿qué estoy haciendo con lo que ya sé que va a pasar? No la pregunta ansiosa sobre el calendario de los eventos futuros, sino la pregunta práctica sobre la dirección del presente. Si el Evangelio va a llegar a todas las naciones antes del fin, y si el fin está acercándose según todos los indicadores que las Escrituras proporcionan, entonces la tarea más urgente no es analizar más los indicadores. Es trabajar más activamente en la tarea que esos indicadores señalan como la condición necesaria para el cumplimiento de la promesa. Esta perspectiva transforma completamente la relación emocional y espiritual con los eventos difíciles, no porque los haga menos difíciles en términos de experiencia, sino porque les asigna un lugar dentro de una narrativa donde tienen sentido. Los dolores de parto que Jesús mencionó son dolorosos, no son inofensivos. Pero su propósito es el nacimiento de algo que el dolor no elimina, sino que prepara. Y la persona que sabe que está en el proceso del parto tiene una relación diferente con el dolor que la persona que lo experimenta, sin ningún contexto que lo ubique. No porque el dolor sea menor, porque el propósito es visible. El Espíritu Santo es descrito en las Escrituras como el depósito de lo que viene. En la epístola a los Efesios, Pablo lo llama la garantía de la herencia, el primer pago de algo mucho mayor que está por llegar. La presencia del Espíritu en los creyentes durante los tiempos difíciles no es solo consolación, es la muestra de la realidad futura que ya está disponible en el presente. La paz que trasciende el entendimiento es real ahora, no solo después. El gozo en medio de la tribulación es real ahora, no solo como compensación futura. La fortaleza que se renueva en lugar de menguar cuando las circunstancias presionan más fuerte es real ahora, disponible para quienes la buscan en la fuente correcta.
Y eso, en última instancia, es lo que distingue la respuesta bíblica a los tiempos actuales de todas las demás respuestas disponibles. No que ofrece mejores predicciones sobre cuándo ocurrirán los eventos finales. No que provee un mapa más detallado de los mecanismos a través de los cuales la historia llegará a su conclusión, sino que ofrece acceso a una calidad de presencia y de paz que no depende de las circunstancias externas para existir, que hace posible mantenerse funcional, útil y esperanzado en los momentos donde todas las alternativas a esa esperanza están fallando. Jerusalén continuará siendo el centro de la atención del mundo. Los eventos que se acumularon en esas semanas no representan el fin del proceso, sino su intensificación. La cámara subterránea sigue sellada. Las inscripciones siguen sin leerse, la vaquilla roja sigue siendo examinada, el Jordán sigue siendo el Jordán, con toda la historia que lleva en su cauce. Y las personas que lo habitan, que lo visitan, que lo observan desde los 4 rincones del planeta, siguen haciéndose las mismas preguntas que los seres humanos llevan milenios haciendo en ese lugar específico. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va? ¿Y qué se supone que debemos hacer mientras esperamos saberlo? La respuesta que las escrituras ofrecen no cierra todas esas preguntas. Las ubica dentro de un marco donde pueden ser sostenidas sin aplastar a quien las carga. Un marco que dice, lo que está ocurriendo tiene un director, lo que parece caótico tiene un propósito. Lo que parece el final de una historia es en realidad el prólogo de algo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ningún corazón ha podido imaginar completamente. Y la invitación a confiar en ese marco, a vivir dentro de él, a trabajar activamente dentro de él mientras los eventos continúan desarrollándose, es la misma hoy que fue cuando Jesús la extendió por primera vez a un grupo de pescadores sin recursos a orillas del mar de Galilea. Venid en pos de mí, yo estoy con vosotros, hasta el fin del mundo. Hay un detalle que los eventos físicos en Jerusalén comparten con las grandes narrativas bíblicas y que tiende a pasarse por alto en el análisis, el elemento de la sorpresa. Los eventos más significativos de la narrativa bíblica rara vez llegaron de la manera que las personas involucradas anticipaban. El maná llegó al amanecer, no durante el día cuando alguien podría haberlo esperado. El fuego sobre el altar de Elías descendió después de que él hizo algo que desde cualquier perspectiva estratégica parecía contraproducente: mojar la ofrenda con agua. Jesús entró a Jerusalén sobre un asno, no sobre un caballo de guerra. La resurrección ocurrió en el silencio del alba de un domingo, no en el centro del día con la audiencia máxima que un evento de esa magnitud parecería requerir. La sorpresa no es accidental en la narrativa bíblica, es parte del patrón. Y los eventos que están ocurriendo en Jerusalén comparten esa cualidad. Nadie los anticipó exactamente en el momento en que llegaron ni en la forma que tomaron. El suelo que cede exactamente donde había algo sepultado debajo, las sombras que se comportan incorrectamente en los callejones que miles de personas recorren diariamente sin notarlas, los sonidos que emergen de las piedras sin que ningún instrumento pueda identificar una fuente. Cada uno de esos elementos tiene algo de la cualidad de lo inesperado dentro de lo familiar, de lo extraordinario apareciendo dentro de lo ordinario sin señal previa ni preparación. Y esa cualidad es exactamente la que las escrituras describen cuando hablan de la manera en que Dios trabaja, no siempre a través de lo grandioso y lo espectacular, sino frecuentemente a través de lo que está tan cerca que resulta invisible hasta el momento en que no puede seguir siendo ignorado. La parábola del tesoro escondido en el campo, en el Evangelio de Mateo 13, describe exactamente ese momento de descubrimiento. El tesoro no anunció su presencia. El hombre que lo encontró no estaba buscándolo específicamente. Fue el proceso ordinario del trabajo en el campo el que lo expuso. Y cuando lo encontró, su respuesta fue inmediata y total. Vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. No calculó si el tesoro compensaría la inversión. No esperó a que las condiciones del mercado mejoraran. Reconoció lo que había encontrado y actuó en consecuencia de inmediato, con todo lo que tenía. Ese tipo de reconocimiento es lo que los eventos en Jerusalén están produciendo en muchas personas en este momento. No necesariamente el reconocimiento de que han encontrado el tesoro definitivo, sino el reconocimiento de que algo está pasando que vale la pena detenerse a considerar. Que la velocidad normal de la vida, que consume todo el tiempo disponible en preocupaciones y agendas y distracciones que se acumulan automáticamente, necesita ser interrumpida para dar espacio a algo que podría ser más importante que cualquiera de esas cosas. Y esa interrupción de la velocidad, ese espacio donde la atención puede concentrarse en algo que normalmente se dejaría pasar, es uno de los efectos más valiosos que los eventos difíciles producen cuando se los atraviesa con la postura correcta. En ese espacio, la voz que siempre ha estado disponible se vuelve más audible, no porque se haya vuelto más fuerte, sino porque el ruido que la cubría se ha reducido.
Y lo que dice no es diferente de lo que siempre ha dicho, que hay algo más sólido que todo lo que el mundo puede ofrecer como permanente, que eso más sólido tiene nombre y tiene historia y tiene un registro de haber respondido cuando fue buscado con genuinidad y que la invitación a buscarlo no tiene fecha de vencimiento, está disponible hoy en cualquier ciudad, en cualquier circunstancia, independientemente de lo que esté ocurriendo en Jerusalén o en cualquier otro punto del planeta. El avivamiento que Jesús describió como la señal definitiva del fin no es un evento que ocurrirá una sola vez en un lugar específico. Es un proceso que está ocurriendo ahora mismo, en múltiples lugares, a través de múltiples canales, en condiciones que en muchos casos son exactamente las de inestabilidad y crisis que los eventos actuales están produciendo. Y quienes forman parte de ese proceso, quienes llevan el mensaje que hace posible ese avivamiento, no necesitan esperar a que los eventos geopolíticos se resuelvan para hacerlo. Pueden hacerlo ahora, dentro de los eventos, a través de los eventos. Y la promesa de la presencia de Cristo, que acompañó a los que recibieron esa comisión hace 2000 años, acompaña con la misma certeza a los que la reciben hoy, hasta el fin del mundo, dijo. Y no ha habido ningún acontecimiento en los 2000 años transcurridos desde entonces que haya invalidado esa promesa. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te ayudó a ver algo con más claridad o a sostenerte en medio de lo que estás viviendo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Las preguntas que los tiempos difíciles plantean son mejores cuando se procesan en comunidad. Y la esperanza que las escrituras ofrecen frente a esas preguntas no disminuye cuando se comparte. Crece. Antes de cerrar, vale la pena detenerse en una consideración que puede parecer simple, pero que tiene consecuencias profundas para la manera en que se vive dentro de los tiempos actuales. Las Escrituras no describen la espera del regreso de Cristo como una espera pasiva, lo describen como un trabajo activo. La parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo 25 no describe a siervos que esconden sus recursos mientras esperan que su Señor regrese. Describe a siervos que los multiplican porque saben que el Señor va a pedir cuentas de lo que hicieron con lo que se les dio. Y el que enterró su talento, el que eligió la seguridad de no arriesgarlo sobre la responsabilidad de multiplicarlo, es el que recibe la respuesta más difícil cuando el Señor regresa. Esa parábola habla directamente a la tentación de inactividad que los tiempos de crisis producen, la tentación de esperar a que las cosas se estabilicen antes de actuar, de conservar lo que se tiene en lugar de invertirlo en algo que podría crecer, de priorizar la seguridad sobre la fidelidad. Y la respuesta que el texto ofrece a esa tentación no es suave. El que no usa lo que tiene pierde incluso lo que creía tener. El riesgo de la inactividad dentro de la perspectiva bíblica no es menor que el riesgo de actuar. En muchos casos es mayor, porque la inactividad basada en el miedo es siempre una pérdida garantizada, mientras que la acción basada en la fe, incluso cuando falla según los parámetros humanos del éxito, siempre produce algo que la inactividad no puede producir. Los discípulos que Jesús envió de 2 en 2 en el Evangelio de Lucas 10 no iban con recursos suficientes según ningún estándar de planificación razonable, sin bolsa, sin alforja, sin calzado de repuesto. La instrucción parecía diseñada para crear dependencia en lugar de autosuficiencia, pero esa dependencia era precisamente el punto. Porque la tarea que les fue asignada no dependía de sus recursos, sino de la autoridad que les fue dada. Y esa autoridad funcionaba. Los 70 regresaron con alegría, describiendo que hasta los demonios les obedecían. No porque fueran especialmente calificados, sino porque fueron en obediencia a una instrucción que venía de una fuente que tenía la autoridad para respaldarla. Esa misma dinámica está disponible para quienes, en los tiempos actuales, eligen ir en lugar de esperar, que deciden ser parte de la cosecha en lugar de solo observarla desde lejos, que confían en que la autoridad que fue dada al nombre de Jesús no ha disminuido con el paso de los siglos ni con la intensidad de los tiempos que ese nombre tiene que enfrentar. Los eventos en Jerusalén y en el mundo son el contexto. La comisión que fue dada hace 2000 años es el contenido. Y la promesa que la acompaña, yo estoy con vosotros todos los días, es la garantía que hace que todo lo demás sea posible. Lo que está ocurriendo en Jerusalén continuará siendo noticia, continuará produciendo análisis, debates, especulación e incertidumbre, y todo eso está bien, la atención es apropiada, pero la atención sin dirección se convierte en ansiedad. Y la dirección que las Escrituras ofrecen es inequívoca, hacia la tarea, hacia la gente, hacia el mensaje, hacia el momento presente que es donde la obediencia siempre tiene que ejercerse. No en el futuro hipotético, no cuando las condiciones mejoren.
ahora, en este mundo, con estos recursos, en este momento de la historia, hasta el fin del mundo. Los eventos que se han descrito en este recorrido no son una lista cerrada. Mientras estas palabras se escriben, Jerusalén continúa siendo el escenario de desarrollos que ningún análisis puede anticipar completamente. Cada semana añade capas al patrón que ya es difícil de ignorar. Y cada nueva capa refuerza la misma conclusión que las anteriores, que hay algo ocurriendo en ese lugar específico que no puede ser reducido a sus componentes individuales sin perder lo más esencial de lo que está ocurriendo. Para quien ha seguido este recorrido hasta aquí, la invitación es simple: no cerrar este contenido y volver inmediatamente a la velocidad de la rutina que todo lo absorbe. Dejar que lo que fue presentado tenga el tiempo suficiente para producir la pregunta que le corresponde, y luego llevar esa pregunta no al análisis, sino a la oración. Porque la oración es el espacio donde las preguntas que el mundo no puede responder encuentran el tipo de silencio dentro del cual la respuesta que siempre estuvo disponible puede finalmente ser escuchada. Jerusalén está hablando. El tiempo que tenemos para escuchar es ahora. Si este contenido te movió a pensar, a buscar o simplemente a mirar con más atención lo que está ocurriendo en el mundo, compártelo con alguien que también esté buscando. La conversación sobre estos temas no se agota con ningún video ni con ningún análisis. Se profundiza cuando más personas se suman a ella con honestidad y con apertura a que lo que encuentren sea más grande de lo que esperaban encontrar. Suscríbete al canal para seguir acompañando este recorrido, porque hay mucho más todavía por ver.